Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran ustedes? Nosotros nos encontramos muy bien. Durante toda esta semana vamos a estar transmitiendo desde la ciudad de Cartagena, Colombia. Un clima tropical bastante cálido. Eso va a favorecer este sonido que usted oye de las aves, de un ambiente de aire, el cabello suelto, pero felices de compartir con ustedes en esta nueva semana de estudio de la Palabra de Dios, aquí en su programa Reflexiones de la Biblia, el tema titulado El mensaje al libro de Hebreos, el mensaje a Hebreos. Bienvenidos. Como es habitual en el estudio de la Palabra de Dios, siempre debemos fijarnos en el trasfondo, tanto histórico, cultural o religioso, de cualquier libro de la Biblia. Y el libro de Hebreos no escapa a esta realidad. Cuando el apóstol Pablo escribe a los hebreos, tiene un mensaje particular. Acuérdense que no existe una iglesia llamada los hebreos. Más bien hay un segmento poblacional dentro de la iglesia que tiene unas raíces hebreas profundas. Es a ese grupo a quien Pablo va a dirigir su epístola. ¿Cuál es el mensaje entonces que subyace detrás de la intención de Pablo de escribir? ¿Es simplemente enviar un saludo? ¿Es simplemente escribir por escribir? Recordemos que Pablo es un erudito, es un hombre que conoce perfectamente bien la Torá. Se desarrolló tanto en el ámbito teológico como en el ámbito laboral dentro de la ciudad de Tarso y en la ciudad de Jerusalén. Fue miembro del Sanedrín, fue perseguidor de la Iglesia de Cristo, fue un hombre defensor a ultranza de todo lo que tenía que ver con el farisaísmo. Pero cuando en el camino a Damasco Cristo lo encuentra, la transformación del apóstol Pablo fue evidente. Desde ese momento en adelante, él lo único que procuró fue predicar a Cristo y a este crucificado. Cada una de las epístolas que salen de la pluma de Pablo tiene una razón de ser, cada una tiene un mensaje. Y en el caso que nos ocupa de esta semana, el mensaje a los hebreos, tenemos que tratar de analizar cuál es de manera clara el mensaje, el objetivo, la lección que Pablo quiere llevarle a esa feligresía, a ese segmento, digo yo siempre, poblacional de la iglesia cristiana de sus tiempos. Entonces, el mensaje a Hebreos no es un mensaje que nosotros podamos decir es este el mensaje. El autor de la lección nos propone 5 ejes temáticos alrededor del cual va a girar toda la epístola. El primer eje temático es el que encontramos en el día domingo, que lleva por título Jesús es nuestro Rey. Como más adelante lo vamos a ver, el énfasis de Pablo está puesto en demostrar que Jesús es el cumplimiento de aquella antigua profecía que le entregaba a un descendiente de David el trono de Israel. Ese descendiente davídico no solamente aglutinaría a todo el pueblo. En el ideario judío, el Mesías aglutinaría a todas las naciones y bajo su cetro Israel llegaría a alcanzar la cúspide, la cima de entre todas las naciones. Pero el apóstol Pablo no quiere pasar por alto que el reinado de Jesús no es de esta tierra. Aunque tiene un nombre excelente, aunque el nombre de Cristo está por encima de cualquier rey, Pablo no desea que ninguno de sus lectores y hoy sus oyentes tengan una duda respecto a quién es Jesús. Jesús descendió de las cortes celestiales. Pablo no menciona el episodio de su conversión aquí en esta epístola, pero hay un trasfondo al decir de que el nombre de Cristo es el más excelente de todo nombre que existe sobre esta tierra. El hecho de que Jesús haya sido declarado el Rey de los judíos por Pilato es una manifestación velada de que en realidad los judíos de la época e incluso el mismo Pilato dio certeza de que Jesús efectivamente era el Rey. Ahora, queridos, ¿es Jesús el Rey de tu vida? ¿Es Jesús lo más importante en tu ser?
Nada tendría razón de esta lección ni de la Biblia si en la vida del creyente esto de que Jesús es nuestro Rey no se vuelve una realidad. Todo rey necesita un súbdito para que pueda ser considerado rey. Todo rey necesita un reino para que pueda ser considerado rey, y todo rey necesita una legislación para que pueda su gobierno establecerse sobre bases sólidas. Y justamente eso es lo que Cristo ha hecho. Él es nuestro rey porque no solamente conquistó nuestro corazón, conquistó el mundo con la fuerza de su amor, y también tiene un reino establecido de manera espiritual en estos tiempos, pero vendrá el momento cuando su reino físico, material, se establecerá en esta tierra. Él también tiene una legislación a la cual hacemos muy bien en prestarle atención si definitivamente decidimos ser parte de su reino, porque sus leyes son la constitución de su reino. ¿Es Cristo rey en el mundo hoy? No. Prácticamente no existe una nación que pueda considerar de que Cristo es su rey. No hay. Por demás está decir y demostrar que la mayoría de las naciones han abjurado de Dios, y considerar a Cristo como su rey ni siquiera está contemplado en ninguna nación. Ni siquiera en el actual pueblo de Israel consideran a Cristo como nada. Es más, lo consideran como un usurpador, como una mentira. Para nosotros los cristianos, Jesús es el todo, lo máximo y lo mejor. Más adelante, en otro de los temas que el apóstol Pablo quiere compartir con nosotros, es que nos habla de que Jesús es nuestro mediador. Cuando el hombre pecó, allá en el jardín del Edén, se generó una brecha. Dios, que antes gustaba encontrarse cara a cara con Adán, ahora, por respeto y por amor a Adán, tiene que ocultar su rostro. ¿Por qué tiene Dios que ocultar el rostro de Adán? Porque Adán ahora había recibido en su naturaleza algo parecido a lo que hoy llamaríamos un combustible de altísimo octanaje. Y como el rostro de Dios es fuego, al entrar en contacto con la naturaleza pecaminosa de Adán, entiéndase, con ese combustible de alto octanaje, Adán iba a combustionar, se iba a quemar. Ese no era el plan de Dios, de crear a un hijo para luego destruirlo con su propia presencia, no. Dios decide mejor ocultar su glorioso rostro de su hijo, pero que éste siga viviendo. En este marco actual nos vemos reflejados todos los seres humanos. Desde Adán hasta hoy hay una separación entre Dios y la naturaleza humana. ¿No te pasa a ti, querido oyente, que te resulta difícil leer la Biblia? ¿No te has dado cuenta qué difícil es para ti orar, tomar tiempo para la meditación y la reflexión en las cosas de Dios? Esto es simple y llanamente el producto de la naturaleza antagónica que nosotros hoy tenemos. ¿Qué hace Cristo entonces? Con su venida y con su brazo humano, agarra el brazo de la naturaleza humana, y con su brazo divino agarra el brazo de la naturaleza divina. En ese sentido, Cristo es nuestro mediador, no es todavía nuestro intercesor. Esta sección solo queremos presentarla como que Jesús es el mediador porque permite que Dios y el hombre puedan tener un punto de encuentro, un punto de inflexión en el cual las dos naturalezas antagónicas se encuentren. En ese sentido, el apóstol Pablo, escribiéndole a su público, los hebreos, quiere demostrar que no existe nadie en esta tierra que pueda suplir esa necesidad. Tengamos siempre en mente eso al momento de estudiar la Biblia. Un tercer tema que es un eje central, neurálgico, en la escritura de los hebreos, en el mensaje proposicional de Pablo, es que Jesús es nuestro defensor. Esta figura paulina es tomada, sin duda alguna, de las imágenes del antiguo cercano oriente. Incluso en el tiempo de Pablo, Zeus era el dios protector, y casi todas las ciudades del imperio greco-romano tenían un dios que era el dios tutelar, el dios que los cuidaba. Verbo y gracia, como por ejemplo, ¿recuerdan ustedes en Éfeso quién era la diosa protectora de esa ciudad antigua? Diana, la famosa Diana de los Efesios.
En el tiempo de Pablo, los diferentes dioses que custodiaban las ciudades habían generado en la mente de sus seguidores la impresión de que los dioses eran quienes los defendían. Y para propiciar que los dioses defendieran a los que le adoraban, se ofrecían diversos tipos de sacrificios, hacían ofrendas votivas, ofrecían inciensos, libaciones de distinta naturaleza. Pablo estaba diciéndoles a estos feligreses que no sabemos dónde se reunían: queridos, el único que nos puede defender es Jesús. Jesús es nuestro defensor porque Él enfrentó el pecado, enfrentó a Satanás y los derrotó a los dos. Y esa victoria de Él nos la entrega a nosotros en bandeja de plata para que por su victoria nosotros hoy también seamos victoriosos. Un siguiente aspecto es: Jesús es nuestro sumo sacerdote. Esta es la lección del día miércoles 5 de enero. En el tiempo de Pablo, cuando está escribiéndole a los hebreos, el templo de Jerusalén todavía se encontraba en pie, todavía no había sido destruido. Pablo no recibió una instrucción directa de Jesús cuando Jesús tuvo su ministerio aquí en la tierra. Él recibió la instrucción, conforme lo narra el libro de Gálatas, a través de apariciones, de visiones y de contactos directos con Jesús cuando él estuvo 3 años en Arabia. En esa estadía, Pablo recibió de manera directa de parte de Jesús toda esta enseñanza que ha de transmitir no solamente a los hebreos, sino a las distintas iglesias a las cuales él les escribe sus epístolas. ¿Quién era el sumo sacerdote del templo de Jerusalén en el tiempo de Pablo? Era un usurpador. De paso, no existían sumos sacerdotes que fuesen de la línea de los levitas. Por eso, los judíos conservadores, los más cercanos de la realidad bíblica, no gustaban de los sumos sacerdotes. Uno de los sacerdotes, de los sumos sacerdotes, fue Caifás. El otro fue Anás. Ninguno de los dos era israelita. Ninguno de los dos eran de la línea levítica. Ellos habían comprado con dinero el derecho a ser el sumo sacerdote del templo de Jerusalén. Esos dos sacerdotes se unieron para matar o por lo menos sugerir la muerte de Cristo. Pablo le dice a su público: nuestro sumo sacerdote no necesita comprar nada. Nuestro sumo sacerdote es alguien que se compadece de nosotros. Y en ese sentido, hoy quisiésemos que nosotros también recibiésemos, como recibieron los hebreos, esa misma enseñanza. Querido hermano, querido amigo, Jesús es nuestro sumo sacerdote, el único a través del cual podemos recibir el perdón de nuestros pecados. Sigue escribiendo Pablo dentro del eje temático que ya hemos mencionado, que Jesús es el mediador de un mejor pacto. ¿Por qué Jesús es el mediador de un mejor pacto? Hablemos primero acerca del pacto. Cuando Dios estableció el pacto con los israelitas, simplemente les dijo: yo quiero ser el Dios de ustedes. Entre todos los dioses, entre todas las deidades que hay en su alrededor, yo quiero ofrecérmeles como su único y verdadero Dios. Si ustedes aceptan ser mis hijos, si ustedes me aceptan como Dios, yo entro en pacto con ustedes. Y el pacto consistía en que Dios haría todo lo necesario para conducir a ese pueblo a una relación especial con Dios. Ese pacto tenía una ley, tenía unas normas, y la única forma para entrar en ese pacto era a través de la circuncisión en tiempos pasados. Hoy, en el nuevo pacto, la circuncisión no se aplica el bautismo, pero el nuevo pacto es nuevo porque es la sangre de Cristo la que se derramó. Ya no es necesario derramar ningún corderito, ya no es necesario derramar la sangre de ningún corderito. Pablo nos dice hoy: si quieres entrar en pacto con Dios, la única manera es a través de la obediencia. Y terminando esta sección de esta semana, reflexionando un poco acerca de lo que implica esto del mensaje de Pablo a los hebreos, hoy a nosotros nos llegan las Sagradas Escrituras con este mensaje poderoso. Esta nación, estos hebreos, a quienes Pablo les escribe,
Eran personas que estaban siendo perseguidas por el Imperio Romano. En un momento también fueron perseguidos por sus propios connacionales, por los judíos. Esto para nosotros tiene significado porque muchos de ustedes, muchos de nosotros, muchos cristianos alrededor del mundo están sufriendo persecución por causa de Cristo. Y el mensaje de los hebreos es vital porque nos permite saber de que en Cristo Jesús nosotros tenemos la suficiente fuerza para resistir cualquier embate. Queridos, permita Dios que en esta nueva semana, en este estudio, podamos recibir de parte del cielo la fuerza para mantenernos fieles de parte de Dios, aunque los cielos se desplomen. Que Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Bendiciones.